Hola con todos, vamos a continuar con el tema de salmonela. Es una de las cuatro causas más comunes de diarrea causada por alimentos, según la OMS. Estas cuatro causas van a ser virus, Escherichia coli, Campylobacter y salmonella. De los virus, los más comunes son rotavirus, norovirus, Escherichia coli, distintas cepas, enterotoxigénica, enteropatógena, enteroabreviativa, enteroinvasiva, enterohemorrágica, Campylobacter y el tema que nos compete ahora que es salmonella. El reservorio van a ser animales y humanos. Y aquí algo a destacar es que para el serotipo tifoidea, el principal reservorio es el tracto gastrointestinal humano, mientras que para los serotipos no tifoideos, los principales reservorios van a ser animales de granja y mascotas. La vía más común para adquirir una infección por salmonella es a través del consumo de alimentos contaminados de origen animal, principalmente huevos, carne, aves de corral y leche, pero incluso se puede transmitir a través de hortalizas contaminadas con ellas, es decir, por una vía fecal oral. Algo a destacar es que la gran mayoría de animales de consumo humano no van a presentar ningún signo de enfermedad al estar infectadas por salmonella. Salmonella se va a encontrar en la familia Enterobacteriaceae, donde van a existir más de 2.500 serotipos. El grupo más importante están clasificados como salmonelas entéricas. Aquí encontramos los tifoideas, la no tifoidea, las tifoideas como Salmonella typhi, paratyphi, y las no tifoideas como Salmonella enteritis y Typhimurium. En algunos libros van a encontrar que le clasifican directamente como Salmonella entérica, serotipo typhi, Salmonella entérica, serotipo paratyphi, Salmonella entérica, serotipo enteritis y también el serotipo Typhimurium. De todos estos, lo más común va a ser Salmonella entérica serotipo enteritis. Vamos a hablar sobre las características. Se consideran bacilos gram negativos. Si recordamos, las bacterias gram positivas retienen el colorante cristal violeta y aparecen de color púrpura oscuro, mientras que las bacterias gram negativas, como en este caso, pierden el colorante cristal violeta durante el proceso de decoloración y se tiñen con un colorante de contraste, que es la safranina, que les da un color rojo rosado. Tenemos también que es una bacteria aerobia o anaerobia facultativa. ¿Por qué anaerobia facultativa? Porque algunos tipos de salmonella pueden ser capaces de crecer en condiciones anaerobias, pero no es lo común. Tiene flagelos perítricos, por lo que va a ser una bacteria móvil. Y lo más importante para poder clasificarlos taxonómicamente es que no son fermentadores de lactosa, sí de glucosa y de manosa. Entonces recuerden, no fermenta lactosa. Esto para hacer contraste con bacterias que sí fermentan lactosa, que son aerobias como Escherichia coli, Klebsiella. Dentro de los no fermentadores de lactosa tenemos otros como Pseudomonas, Legionella, Salmonella, Shigella, Proteus. Entonces necesitamos otras características para clasificarlo de mejor manera. Entonces ahí entramos en lo que es oxidasa negativa. Esto quiere decir que va a carecer de la enzima citocromo C oxidasa, que es una enzima mitocondrial. Y si recordamos, esta enzima pues cataliza la donación de átomos de hidrógeno a oxígeno formando agua o peróxido de hidrógeno. Entonces con esta característica vamos descartando más bacterias que son oxidasa negativo y a su vez no fermentan lactosa, que son Pseudomonas, Legionella. Esas sí son oxidasa positivo y no fermentan lactosa. Y finalmente, para diferenciarlo de Yersinia y de Shigella, vamos a evaluar su producción de sulfuro de hidrógeno, en donde Salmonella y Proteus sí producen sulfuro de hidrógeno, mientras que Shigella y Yersinia no producen sulfuro de hidrógeno. Entonces recuerden, no fermenta lactosa, no oxidasa y sí produce sulfuro de hidrógeno, y con eso ya directamente pensamos en Salmonella o en Proteus. Este factor de producir sulfuro de hidrógeno se ha relacionado en Salmonella a la formación de biopelículas y a la resistencia de los agentes antimicrobianos, ya que este sulfuro de hidrógeno puede reaccionar con ciertos antibióticos y reducir su actividad. Ahora, sobre el cultivo de este agente, pues hay medios selectivos y no selectivos. Los selectivos los puse aquí: el agar Hector y el agar Salmonella Shigella. Cabe destacar que estos medios de cultivo pues van a tener cisteína, que es necesaria para la producción de sulfuro de hidrógeno. Otra característica importante es la predilección por el epitelio vesicular, hablando de la vesícula biliar. Entonces, Salmonella tiene esta capacidad de adherirse a las células epiteliales de la vesícula, formar biofilms y resistir a los efectos tóxicos de la bilis. Es por eso que cuando se habla de portadores crónicos de Salmonella, pues es porque esta bacteria se encuentra en el epitelio vesicular. Algunos datos de importancia para la transmisión de Salmonella es que sobreviven al congelamiento en agua por periodos prolongados, y en el caso de la cocción de alimentos de carnes, pues dependiendo de la carne se requiere una cocción a una temperatura al menos de 60 a 75 grados centígrados como mínimo por un lapso de al menos 3 minutos. Para hablar de factores de virulencia, quería nombrar en un inicio que en la familia Enterobacteriaceae se encuentra un gran grupo de bacterias como es Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serrate, Proteus, y algunos de estos son flora intestinal normal, como es Escherichia coli.
Entonces, aquí un dato importante es que toda esta familia de Enterobacteriaceae, junto con Staphylococcus y Streptococcus, son las bacterias que más comúnmente causan enfermedades en seres humanos. ¿Por qué nombro esto? Porque esta familia Enterobacteriaceae se caracteriza por tener antígenos en común, como es el antígeno K, el antígeno O, el antígeno H. Aquí podemos ver que en el caso de Salmonella, pues el antígeno K se sustituye por el antígeno B. Existe una amplia variedad de estos antígenos en la familia Enterobacteriaceae. Por ejemplo, existen más de 150 antígenos O existen más de 50 antígenos H. Para hablar un poco de estos antígenos, pues el antígeno O son la parte más externa del lipopolisacáridos de la pared celular y consta de unidades repetidas de algunos polisacáridos. Mientras que, por otro lado, el antígeno H van a ser antígenos externos a los antígenos O en algunas bacterias de esta familia. Y el antígeno B va a ser considerado un antígeno del polisacárido capsular. Es parte de la superficie de esta bacteria e interfiere con la fagocitosis. Entonces siempre se nombra estos tres antígenos, el antígeno O, lipopolisacáridos, el antígeno H o flagelares y el antígeno K, que en este caso de Salmonella es el antígeno B, que son los antígenos capsulares. Son importantes porque es a estos antígenos a los que nuestro sistema inmune puede dar respuesta. Y un factor de virulencia importante también es la capacidad que tiene esta bacteria para formar biofilms. La dosis infecciosa es 10 a la quinta, 10 a la octava. Recordemos que esta bacteria no es resistente al ácido del estómago, por lo que se necesitan cantidades grandes de esta bacteria para que puedan llegar al intestino. Pero para Salmonella typhi se requiere una dosis mucho menor. Incluso se habla que para otra bacteria, que es la Shigella, se requiere solo de 10 agentes bacterianos como para causar la enfermedad. ¿Qué enfermedades nos da Salmonella? Pues aquí puse 5 importantes, que es la fiebre tifoidea o entérica, enterocolitis, bacteriemia, infecciones metastásicas focales como osteomielitis o abscesos y un estado de portador crónico o asintomático. Este último pues realmente no estaría enfermo, simplemente sería un portador. Hablando un poco de estas enfermedades, pues para causar fiebre tifoidea o entérica necesitamos estos serotipos de Salmonella entérica, serotipo TIFI y el paraTIFI. Entonces, en este caso, pues la bacteria llega al intestino delgado, invade vasos sanguíneos, tejido linfático intestinal, incuba por 10 a 14 días, mientras tanto se excreta por la diarrea. En el paciente pues puede causar fiebre, bradicardia, mialgia, estreñimiento. Sin tratamiento esta enfermedad progresa por 3 semanas, pero con la llegada de antibióticos la mortalidad actualmente es menor al 1%. Un dato aquí importante es que un 3% de los pacientes con fiebre tifoidea que sobreviven a esta enfermedad se vuelven portadores permanentes, albergando esta bacteria en la vesícula biliar y en vías biliares. Este estado de portador crónico es incluso más común en pacientes que tienen cálculos biliares o en vías biliares. Sobre este estado de portador crónico se dice que aunque se realice una colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula biliar, pues el paciente puede seguir siendo portador ya que la bacteria puede encontrarse en vías biliares que están fuera de la vesícula biliar. Vamos con la enterocolitis y esta pues es la manifestación más frecuente de la infección por salmonela. Se da por los serotipos enteritis y Murium. Al ser la enterocolitis la más común, quiero destacar que se produce al consumir aves de corral, huevos, derivados del huevo, zumo de agua, de carne o de productos alimenticios contaminados. ¿Cuál es la presentación del paciente? Pues 8 a 12 horas después de la exposición, el paciente presenta náusea, vómito, fiebre, dolor abdominal y diarrea, pero la gravedad de estos síntomas depende de la dosis ingerida de este grupo de bacterias. En este caso, pues la fiebre se resuelve al tercer día y la diarrea pues puede tardar hasta 10 días en desaparecer. En el caso de la enterocolitis, pues el estado de portador crónico es bastante raro. La bacteria es mucho más grave y rara, se da en menos del 1% de gastroenteritis por salmonela e involucra especies más invasoras. Es más común que se presente en pacientes inmunocomprometidos, infantes y ancianos o pacientes con hemoglobinopatía. Y pues la clínica varía bastante. Puede el paciente presentar artritis séptica, endocarditis, osteomielitis, meningitis. De esta pues partiría la otra enfermedad que son las infecciones metastásicas focales como osteomielitis o abscesos y el estado de portador crónico asintomático que ya lo había nombrado que es más común en los pacientes que tienen fiebre tifoidea. Con inmunidad creamos inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, pues en el inicio IgM y posteriormente IgG. IgA se va a presentar sobre todo en mucosa intestinal para evitar las reinfecciones ya que estas son un poco raras y cuando se presentan son leves. El diagnóstico de estas enfermedades pues, se realiza sobre todo con cultivos, sea cultivos de sangre o cultivos de heces. Y el antibiótico de elección también depende de la gravedad del paciente. Se dice que en los casos de una enterocolitis leve o moderada, pues no se requiere el uso de antibiótico, ya que se aumenta la probabilidad de que generen resistencia. Y pues los de primera elección son las fluoroquinolonas, seguidas de acitromicina y cefalosporinas de tercera generación. Pues también esto depende de la resistencia local en donde se dé la infección. Sobre la prevención se recomienda lavar y o cocer bien los alimentos y se tiene también vacunas que se recomienda usar en zonas endémicas.
Bueno, este cuadro de lectura es solamente para ubicarnos bien en dónde encontramos a esta bacteria, cómo la clasificamos, pues nos guiamos primeramente de que es una bacteria gram negativa, en su forma de bacilo, aerobia, que no fermenta lactosa, que tampoco tiene oxidasa y que sí produce sulfuro de hidrógeno. Entonces aquí le encontramos Salmonella junto al Proteus. Recuerden que Shigella no produce sulfuro de hidrógeno. Entonces en este esquema podemos ver representado de óvalos rosados, la bacteria va a penetrar por las células M y las células epiteliales del intestino para posteriormente introducirse en la lámina propia, inducir un desequilibrio del cloruro de sodio, lo que va a provocar diarrea, provocar una respuesta inflamatoria en donde se reclutan neutrófilos, macrófagos, incluso células dendríticas, y dependiendo de la cantidad de este agente infeccioso, pues puede llegar al torrente sanguíneo. Para ir terminando, pues un par de mnemotecnias. Esta es para acordarnos de los patógenos que causan diarrea sanguinolenta. Sería bloody cases o casos sangrientos. Entonces, las que están de mayúscula van a ser los agentes que causan esta diarrea sanguinolenta. Con Yersinia enterocolítica, C de Campylobacter, la A de ameba, que sería específicamente enterohistolítica, Shigella, Escherichia coli, que tenemos algunos tipos, la enterohemorrágica, enterotoxigénica o enteroinvasiva, y Salmonella. Aquí esta última mnemotecnia, que es para las bacterias intercelulares facultativas, es Some nasty bugs may live facultatively. Se traduciría como algunos insectos desagradables pueden vivir facultativamente. Entonces aquí igualmente las que están de mayúsculas pues son los agentes bacterianos. La S de Salmonella, la N de Neisseria, B de Brucella, M de Mycobacterium, L de Listeria, P de Francisella, L de Legionella, finalmente la Yersinia pestis. Y no hay que confundirlas con bacterias intracelulares obligadas como lo son Rickettsia, Clamidia, incluso Mycobacterium, lepra específicamente, entre otras. Y como siempre, recordarles que si su doctor les pregunta sobre Salmonella, pueden responder que es un bacilo gram negativo, móvil, anaerobio facultativo, no fermentador de lactosa, oxidasa negativo, productor de sulfuro de hidrógeno y con predilección por el epitelio de la vesícula biliar. Muchas gracias.